San Valentín. El día de las flores. De las cenas a la luz de las velas. De los mensajes que dicen para siempre. Pero hay algo que casi nadie te cuenta. Cada 14 de febrero, mientras millones celebran el amor, otras personas desaparecen. O descubren secretos que nunca debieron conocer. O ven algo que no tiene explicación. Y lo peor es que estas historias no son leyendas inventadas para asustarte. Son casos reales. Documentados. Investigados. Y en algunos casos, aún sin resolver. Esta noche vas a escuchar 3 historias ocurridas exactamente un 14 de febrero. Una cita que terminó en desaparición. Un matrimonio que escondía algo enterrado bajo la casa. Y una videollamada que captó algo que no debería estar ahí. Te advierto algo antes de empezar. La tercera historia tiene un detalle que la policía nunca pudo explicar. Y cuando lo escuches, vas a querer volver a verla. Así que ponte cómodo. Baja el volumen si estás solo. Y pregúntate algo muy simple. ¿Realmente conoces a la persona con la que celebras San Valentín? Porque para algunos, esa fue la última noche que dijeron, te amo. La reserva para 2. 14 de febrero de 2023. Claudia Herrera tenía 27 años. Trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña agencia en la ciudad. Era organizada, cercana a su familia y, según sus amigos, demasiado buena para este mundo. Llevaba meses soltera. No porque quisiera, sino porque después de una relación larga que terminó mal, le costaba confiar otra vez. Hasta que apareció él. Daniel Ortega. Se conocieron a través de una aplicación de citas. Su perfil era sencillo, pero elegante. Fotografía profesional. Sonrisa discreta. Ingeniero civil. 32 años. Amante del vino y la literatura. Nada extravagante. Nada sospechoso. Las primeras conversaciones fueron normales. Educadas. Incluso tímidas. Daniel no era insistente. No enviaba mensajes a todas horas. No pedía fotos. No cruzaba límites. Eso fue precisamente lo que hizo que Claudia bajara la guardia. Después de 2 semanas hablando, él le propuso algo especial. No quiero una cita cualquiera. Quiero que San Valentín sea memorable. Claudia dudó. Era pronto. Pero también era romántico. Aceptó. Daniel hizo una reserva en un restaurante elegante del centro. Un lugar con paredes de ladrillo, iluminación cálida y mesas separadas lo suficiente para ofrecer privacidad. El 14 de febrero, Claudia pasó por casa de su hermana antes de la cita. Se probó 2 vestidos. Eligió uno rojo oscuro. Su hermana le tomó una foto. Esa fue la última foto que se tomó esa noche. A las 8:12 de la noche, Daniel llegó al restaurante primero. Las cámaras lo registraron entrando solo. Vestía traje oscuro. Sin corbata. Sin flores. A las 8:19, Claudia entró. Las cámaras captaron algo curioso. Cuando Daniel la vio acercarse, no sonrió. Se quedó inmóvil, observándola. La cena transcurrió con normalidad, al menos en apariencia. El mesero declaró más tarde que la conversación era principalmente de ella. Daniel escuchaba. Asentía. Sonreía apenas. No comió casi nada. Solo bebía agua. A las 9:37, Claudia publicó una historia en redes sociales. Una foto de las copas de vino con la frase: tal vez el amor sí llega cuando menos lo esperas. Fue la última actividad en su teléfono. A las 10:47, ambos salieron del restaurante. Las cámaras exteriores los muestran caminando juntos hacia el estacionamiento. No parecen discutir.
no hay tensión visible. Suben al auto de Claudia. Y se van. Claudia nunca regresó a su departamento. A la mañana siguiente, su hermana intentó llamarla. Sin respuesta. Pensó que quizás se había quedado a dormir fuera. Pero al mediodía, la preocupación comenzó. El teléfono de Claudia estaba apagado. El lunes no se presentó a trabajar. El martes, su familia presentó una denuncia por desaparición. La policía revisó las cámaras del restaurante. Identificaron a Daniel Ortega. O eso creían. Cuando fueron a la dirección que figuraba en su perfil, no existía. La empresa donde decía trabajar no tenía ningún empleado con ese nombre. La foto del perfil fue rastreada. Pertenecía a un modelo extranjero. Robada de internet. El número desde el que hablaba con Claudia estaba registrado con documentación falsa. Era un fantasma digital. 3 días después, el auto de Claudia apareció en un estacionamiento público a las afueras de la ciudad. Estaba cerrado. Sin signos de violencia. Sin manchas visibles. Dentro, el bolso de Claudia. Su teléfono no estaba. En el asiento del pasajero, encontraron algo extraño. Un recibo del restaurante, pero con una anotación escrita a mano en la parte trasera. Gracias por una noche perfecta. La letra no coincidía con la de Claudia. El análisis forense no encontró huellas útiles. Todo estaba limpio. Demasiado limpio. Lo inquietante es lo que reveló el análisis de cámaras de tráfico. El auto de Claudia fue captado saliendo del centro a las 11:02 de la noche. Pero quien conducía, no parecía ser ella. La figura al volante llevaba la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Como si no quisiera ser reconocida. Después de ese punto, no hay más registros. Desapareció. La investigación se amplió. Y entonces apareció un patrón. 2 años antes, en otra ciudad, una mujer denunció haber sido plantada en San Valentín por un hombre llamado Daniel. Mismo perfil. Misma foto. Misma actitud reservada. Pero en ese caso, él nunca apareció en persona. Como si estuviera perfeccionando algo. El caso de Claudia se enfrió meses después. Sin cuerpo. Sin sospechoso real. Sin rastro digital. Solo una cita perfecta que terminó en vacío. Cada 14 de febrero, su madre visita el restaurante. Se sienta en la misma mesa donde Claudia cenó. Pide agua. No vino. Dice que el agua era lo único que él bebía. Los empleados del restaurante cuentan algo que nunca apareció en los informes oficiales. Al revisar nuevamente las grabaciones semanas después, notaron algo extraño. Durante la cena, Daniel casi no parpadeaba. Hay fragmentos donde pasa más de 1 minuto mirando a Claudia, sin desviar la vista. Sin expresión. Como si estuviera memorizándola. O despidiéndose. Lo último verdaderamente inquietante ocurrió meses después. El perfil de Daniel volvió a activarse. Con otro nombre. Otra ciudad. Misma foto. Misma biografía. Buscando algo real. La policía no logró rastrear el origen. La cuenta desapareció horas después. Y desde entonces, cada 14 de febrero, aparece un perfil similar en alguna ciudad distinta. Con pequeñas variaciones. Pero el mismo patrón. Reserva para 2. Sin flores. Sin comida. Solo agua. Y una noche perfecta. Si hoy recibieras una invitación así, ¿aceptarías? Porque alguien, en algún lugar, podría estar haciendo una reserva ahora mismo. Para 2. Quédate. Porque la siguiente historia comienza con una simple carta anónima. Y terminó revelando algo que estuvo enterrado bajo una casa durante 10 años.
La carta bajo la puerta. 14 de febrero de 1998. Laura Méndez tenía 38 años. 12 años de matrimonio. Una casa en un vecindario tranquilo. Un hijo de 8 años que esa noche estaba durmiendo en casa de sus abuelos. Era el primer San Valentín que Laura y su esposo, Andrés Salgado, pasarían completamente solos en mucho tiempo. Andrés había salido temprano del trabajo. Dijo que tenía que organizar algo especial. Laura llegó a casa a las 7:18 de la noche. Lo primero que notó fue el silencio. Ni música. Ni luces encendidas. Ni aroma a comida. Pensó que Andrés aún no había llegado. Pero cuando entró al pasillo, vio algo que no estaba ahí esa mañana. Un sobre blanco, deslizado por debajo de la puerta principal. No tenía nombre. No tenía remitente. Solo su dirección escrita con letras recortadas de revista. Laura sintió una incomodidad inmediata. No era una tarjeta romántica. No era una sorpresa. Lo abrió. Dentro había una hoja doblada en dos. 3 líneas escritas con tinta negra. Él no es quien crees. Revisa el sótano. Antes de que sea tarde. Laura se quedó inmóvil. Su primera reacción fue racionalizar. Una broma. Un vecino malintencionado. Tal vez alguien que confundió la dirección. Pero había algo más. La palabra sótano. Andrés odiaba que ella bajara ahí. Decía que estaba desordenado. Que había herramientas peligrosas. Que no era lugar para ella. Nunca le dio importancia. Hasta ese momento. Laura miró el reloj. 7:26 de la noche. Andrés no estaba en casa. El silencio ahora pesaba. Podría haber esperado. Podría haber tirado la carta. Pero algo en su interior, esa intuición que aparece cuando todo parece normal pero no lo es, le dijo que bajara. Encendió la luz del pasillo que llevaba al sótano. La bombilla parpadeó antes de estabilizarse. Cada escalón crujía bajo sus pies. El sótano olía a humedad y madera vieja. Cajas apiladas. Herramientas colgadas. Una mesa de trabajo al fondo. Nada extraño. Hasta que lo vio. En una esquina, parcialmente cubierta con una lona gris, había una caja metálica que ella nunca había visto antes. No era antigua. No estaba oxidada. Era nueva. Demasiado nueva. Laura sintió un vacío en el estómago. Se acercó. La caja tenía un candado pequeño. Pero no estaba cerrado. Lo abrió. Dentro había carpetas. Fotografías. Recortes de periódico. Y un anillo de mujer. No era el suyo. Las fotografías eran lo primero que llamó su atención. Eran imágenes de una mujer joven. Cabello oscuro. Sonrisa amplia. En algunas fotos parecía no darse cuenta de que la estaban fotografiando. En otras, parecía mirar directamente a la cámara. Con miedo. Laura empezó a temblar. Los recortes de periódico estaban fechados en febrero de 1988. 10 años antes. El titular principal decía: Joven desaparece el día de San Valentín. Laura sintió que el aire se volvía pesado. Siguió leyendo. La mujer se llamaba Verónica Ibarra. Había sido vista por última vez saliendo de un restaurante con su pareja. El sospechoso principal nunca fue acusado por falta de pruebas. La última persona que la vio con vida era un hombre llamado Andrés Salgado. Laura dejó caer el recorte. No podía ser el mismo Andrés. No su esposo. No el hombre con quien había construido una vida. Pero era el mismo nombre. Y la edad coincidía.
En el fondo de la caja había algo más. Un sobresellado. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había más fotografías. Pero estas eran diferentes. Eran recientes. Tomadas en los últimos años. Eran fotos de Laura. En el supermercado. En el parque con su hijo. Incluso una, tomada desde la ventana del sótano, donde ella aparecía regando las plantas del jardín. No eran fotos familiares. Eran fotos vigiladas. Laura escuchó el sonido de la puerta principal cerrándose arriba. Andrés había llegado. 7:43. Sus pasos eran tranquilos. Normales. Como cualquier otra noche. Laura llamó desde la cocina. Ella no respondió. Sus manos seguían dentro de la caja. Andrés bajó las escaleras del sótano. Cada escalón retumbaba. Cuando apareció frente a ella, su expresión no fue de sorpresa. Fue de comprensión. Como si supiera exactamente qué estaba pasando. No debías bajar, dijo con voz baja. Laura retrocedió. Las piezas comenzaron a encajar. La carta. El sobre. El sótano. ¿Quién es Verónica?, preguntó ella. Andrés no respondió de inmediato. Miró la caja. Luego a Laura. Y suspiró. Lo que ocurrió después salió en todos los noticieros locales. La discusión fue escuchada por un vecino que llamó a la policía al oír gritos. Cuando los oficiales llegaron, encontraron el sótano revuelto. La caja abierta. Los recortes esparcidos. Y a Laura en estado de shock. Andrés fue detenido esa misma noche. Durante la investigación, se confirmó que años antes había sido interrogado por la desaparición de Verónica Ibarra. Nunca hubo pruebas suficientes. Hasta ahora. En el jardín trasero de la casa, bajo una zona donde el césped nunca crecía correctamente, encontraron restos humanos. La identificación tomó semanas. Pero el resultado fue concluyente. Verónica Ibarra había estado enterrada allí durante 10 años. Laura declaró que nunca sospechó nada. Nunca hubo violencia visible. Nunca hubo señales claras. Solo pequeños detalles que ignoró. El control sobre ciertas áreas de la casa. Las llamadas que Andrés salía a contestar afuera. La insistencia en mantener el sótano privado. Lo más inquietante no fue el hallazgo. Fue la carta. La policía nunca logró identificar quién la envió. No tenía huellas. No tenía ADN utilizable. Nadie en el vecindario admitió haberla dejado. Y Andrés nunca reveló si sospechaba de alguien. Algunos creen que fue un antiguo conocido de Verónica. Otros creen que fue alguien que sabía demasiado. Pero existe otra teoría. Una que Laura mencionó años después en una entrevista. Dijo que, días antes de San Valentín, comenzó a tener sueños extraños. Soñaba con una mujer que no conocía. Que la miraba desde la puerta del sótano. Sin hablar. Solo mirando. La misma mujer de las fotografías. Verónica. Laura insiste en que la carta no fue casualidad. Que llegó exactamente el 14 de febrero. 10 años después de la desaparición. Como si alguien, o algo, hubiera esperado la fecha perfecta. Andrés fue condenado. Pero Laura nunca volvió a vivir en esa casa. Dice que lo más aterrador no fue descubrir el pasado. Fue entender que durmió durante 12 años al lado de alguien que enterró un secreto bajo sus pies. Si esa carta hubiera llegado un día después, ¿seguiría todo enterrado? ¿Y tú? Si hoy encontrases un sobre sin nombre bajo tu puerta, ¿lo abrirías? Quédate. Porque la siguiente historia no tiene culpable. No hay cuerpo. No hay pruebas físicas. Solo una videollamada.
y una silueta que nadie pudo explicar. La silueta en la videollamada. 14 de febrero de 2021. Marcos Rivas tenía 29 años. Vivía solo en un apartamento en el piso 11 de un edificio moderno, en una ciudad casi vacía por las restricciones de la pandemia. Llevaba 2 años de relación con Elena Torres. Esa noche no habría cena en restaurante. No habría flores entregadas en persona. Solo una mesa preparada frente a una pantalla. Marcos encendió velas. Sirvió vino. Colocó el portátil sobre una pila de libros para que la cámara quedara a la altura correcta. A las 9:03 de la noche, inició la videollamada. Elena apareció sonriente al otro lado de la pantalla. También tenía velas encendidas. Música suave de fondo. Durante los primeros minutos, todo fue normal. Brindaron. Rieron. Hablaron de cómo el próximo San Valentín sería el bueno. A las 9:17 de la noche, ocurrió el primer detalle extraño. Elena frunció el ceño. ¿Con quién estás?, preguntó. Marcos soltó una pequeña risa. Contigo. No, Marcos. Detrás de ti. Marcos giró la cabeza. El pasillo que conectaba la sala con su habitación estaba oscuro, pero vacío. No hay nadie. Elena insistió. Dijo que había visto una sombra cruzar lentamente el fondo del pasillo. No una sombra proyectada. Una figura. Marcos tomó el portátil y caminó por el apartamento. Mostró la cocina. El baño. La habitación. Nada fuera de lugar. Puerta principal cerrada con doble llave. Ventanas aseguradas. Volvió a sentarse. ¿Ves? Estoy solo. Elena sintió, aunque no parecía convencida. La conversación continuó. Pero algo había cambiado. Elena miraba constantemente por encima del hombro de Marcos. A las 9:26, la imagen comenzó a fallar. La conexión se pixelaba. El audio se entrecortaba. Marcos pensó que era el internet. Hasta que Elena volvió a quedarse rígida. Marcos, no te muevas. Él sintió un escalofrío inmediato. ¿Qué pasa? Elena susurró. Está ahí otra vez. Marcos no se giró de inmediato. No por valentía, sino por miedo. Elena empezó a llorar. Está más cerca. La pantalla se congeló durante 3 segundos. Cuando volvió la imagen, Elena gritó. Un grito agudo. Real. Y la llamada se cortó. 9:28. Marcos se quedó mirando la pantalla negra. Intentó devolver la llamada. Sin respuesta. Pensó que era una broma de mal gusto. O una alucinación provocada por la mala calidad del video. Se levantó lentamente. Encendió todas las luces del apartamento. Recorrió cada habitación. Abrió el armario. Miró debajo de la cama. Revisó el baño. Nada. Volvió a la sala. El portátil seguía abierto. Y entonces notó algo que no había visto antes. La puerta del pasillo estaba ligeramente más cerrada que antes. No completamente, pero diferente. Marcos estaba seguro de haberla dejado abierta. Intentó convencerse de que era su imaginación. A las 9:41, recibió un mensaje de Elena. Te envié captura de pantalla. Mira detrás de ti. El archivo tardó en descargarse. Cuando finalmente lo abrió, el aire se le fue de los pulmones. La imagen mostraba a Marcos sentado frente a la cámara, sonriendo ligeramente. Pero detrás de él, en el pasillo, había algo. Una silueta alta. Demasiado delgada. Con la cabeza inclinada hacia un lado. No se distinguían rasgos.
Solo una forma oscura que parecía más profunda que la propia oscuridad del pasillo. No era una sombra proyectada, porque no seguía ninguna dirección de luz. Era sólida. Marcos amplió la imagen. La figura parecía estar a medio paso de avanzar, como si estuviera congelada en movimiento. Él juró que no había nadie allí. Llamó a seguridad del edificio. 2 guardias subieron al apartamento a las 10:05. Revisaron todo. Puertas sin forzar. Ventanas cerradas desde dentro. Sin señales de intrusión. Las cámaras del edificio mostraban algo inquietante. Desde las 6 de la tarde, nadie había entrado ni salido del piso 11. Nadie. Ni siquiera se registró movimiento en las escaleras de emergencia. Marcos pasó esa noche en casa de un amigo. Elena se negó a hacer otra videollamada. Al día siguiente, analizaron la captura con un conocido experto en edición digital. No había signos evidentes de manipulación. Los píxeles eran consistentes. La figura proyectaba una ligera distorsión en la compresión del video, como si realmente estuviera allí en el momento de la grabación. Pero había algo más. En la secuencia previa al congelamiento de la llamada, hay 3 fotogramas casi imperceptibles donde la silueta parece avanzar. Un paso. Luego otro. Y luego, la imagen se corta. Marcos regresó al apartamento días después, durante el día. Intentó recrear la escena. Misma iluminación. Misma posición. Mismo ángulo. No logró reproducir ninguna sombra similar. Pero esa no fue la última vez. Exactamente un año después. 14 de febrero de 2022. Marcos recibió una notificación en su correo. Asunto, ¿estás solo? Era una cuenta anónima. Adjuntaba una imagen. La misma captura de pantalla. Pero esta vez, ampliada. Y con un detalle nuevo. En el reflejo del televisor apagado frente a él, se veía algo más. La silueta no estaba solo detrás. Parecía inclinarse hacia su hombro. Como si estuviera observando la pantalla. Como si estuviera viendo a Elena. O viendo a quien mirara la imagen. La policía no pudo rastrear el origen del correo. Marcos cambió de apartamento meses después. Terminó la relación con Elena. Dice que lo más perturbador no fue la imagen. Fue una sensación que comenzó esa noche. La sensación de que, mientras él miraba la pantalla, algo lo miraba a él. Y que tal vez no necesitaba puertas abiertas. Ni ventanas forzadas. Porque quizás ya estaba dentro. Si estuvieras en una videollamada ahora mismo, ¿mirarías detrás de ti? O peor. ¿Y si algo estuviera esperando que lo hicieras? Dicen que el 14 de febrero es el Día del Amor. Pero el amor tiene algo peligroso. Nos hace bajar la guardia. Confiar más rápido. Ignorar señales pequeñas. Justificar comportamientos extraños. Claudia confió en una cita perfecta. Laura confió en un hombre durante 12 años. Marcos confió en la seguridad de su propio hogar. Y en los 3 casos, algo se rompió esa noche. No fue casualidad. San Valentín es una fecha donde las emociones están amplificadas. Las expectativas son más altas. La necesidad de no estar solos pesa más que cualquier duda. Y tal vez por eso, es el escenario perfecto para que algo salga mal. Porque el terror no siempre aparece en casas abandonadas. Ni en bosques oscuros. Ni a medianoche. A veces aparece en una mesa para 2. En una carta bajo la puerta. O en una pantalla iluminando una habitación vacía. La verdadera pregunta no es si estas historias pueden repetirse. La verdadera pregunta es: ¿cuántas señales ignoramos cuando queremos creer que todo está bien? Este 14 de febrero,
cuando mires a la persona frente a ti, cuando recibas un mensaje inesperado, o cuando creas que estás solo en casa. Recuerda algo. El miedo no necesita una fecha especial. Pero a veces, elige una. Antes de cerrar este video, haz algo por mí. No comentes todavía. No te suscribas todavía. Primero, mira a tu alrededor. ¿Estás realmente solo? Ahora piensa en esto. Las tres historias tienen algo en común. En todas, alguien estaba convencido de que todo estaba bien. Claudia confiaba. Laura no sospechaba. Marcos juraba estar solo. Hasta que ya era demasiado tarde. Si este video logró incomodarte aunque sea un poco, eso significa que tu instinto todavía funciona. Y deberías escuchar más seguido a ese instinto. Suscríbete. Porque el próximo video no va a intentar asustarte. Va a intentar que dudes de lo que crees seguro. Y antes de irte, escribe en los comentarios. ¿En qué momento empezaste a sentir que algo no estaba bien? Quiero saber si fue el mismo momento para todos. Nos vemos en el próximo. Y cuando apagues la pantalla, no mires demasiado rápido detrás de ti.